Bueno, pues ahora sí, vamos a dar inicio. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas maestras, bienvenidos maestros. Es un gusto saludarles. Agradezco el gran esfuerzo que realizan al acompañarnos para fortalecer su formación docente. Tengo la fortuna nuevamente de reconocer el gran trabajo que realizan día con día, el impacto que provocan sus palabras, consejos, acompañamiento y las dosis necesarias de motivación para cada una de sus alumnas y alumnos, para que tengan el derecho a una buena educación y construyan un mejor futuro. Soy Lucero Corona, desde el área de vinculación docente. Gracias por acompañarnos a nombre de cada una de mis compañeras y compañeros en Mexicanos Primero Jalisco, en especial a quien nos acompañan. Ricardo Lamas en el área técnica y Fanny Olvera en el chat de Facebook. Esperamos con gran emoción sus saludos y nos comenten el lugar desde donde nos están viendo y nos envíen sus dudas y preguntas. Les recuerdo que toda la información del taller estará disponible en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, así como en nuestra página de internet www.mexicanosprimerojalisco.org. Si tienen cualquier duda, no duden en comunicarse conmigo. Mi celular es 332-106-8253. En este tiempo de pandemia, uno de los temas que nos habían solicitado y de mayor reto, creo yo, es el de la evaluación del aprendizaje, por lo que invitamos al doctor Luis Medina Gual, ya que es investigador en este tema. Bienvenido, Luis. Agradecemos tu gran apoyo. A continuación, les voy a leer una breve semblanza del doctor Medina. Es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Educación de la Universidad Anáhuac y es egresado del programa de excelencia Vértice Anáhuac. Cursó la maestría de Investigación y Desarrollo de la Educación por la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado como consultor o desarrollando proyectos de intervención pedagógica con diversas instituciones en las que destacan Papalote, Museo del Niño, el programa de Lazos, Fundación México Unido, la Unión de Empresarios para la Tecnología de Educación, UNETE, y en la comunidad educativa Tomás Moro. Fue asistente académico en el Centro Anáhuac de Estudios de la Mujer en la Universidad Anáhuac y fue asesor pedagógico docente en la comunidad educativa Tomás Moro II. Ha presentado trabajos de investigación educativa básica y aplicada en diversos foros y congresos nacionales e internacionales, con las líneas de investigación de evaluación del aprendizaje y gestión de instituciones de educación superior. Ha sido acreedora al premio Naucalpan de la Juventud en 2008 en la categoría académica, así como 3 veces reconocido con el premio FIMPES de investigación educativa. Actualmente es coordinador del doctorado interinstitucional en educación en la Universidad Iberoamericana. Un gusto que nos acompañes, Luis. Adelante, dejo el micrófono. Muchas gracias por la invitación a todas, a todos y por estar aquí en sábado, ¿no? Que ya eso nos dice mucho también del perfil de los participantes, ¿no? Entonces, pues vamos a estar trabajando estos breves 2 horitas, ¿no? Hablando acerca justo de este tema que me parece que es uno de los temas que ha sido más eh, complejos durante el tiempo de pandemia, ¿no? Que es el tema de la evaluación del aprendizaje. Para eso mucho les agradeceré si podemos entrar de favor. Les puse ahí en el chat, ¿no? Y para los que estén también en Facebook, si podemos entrar por favor a esta aplicación, lo pueden hacer con su celular o con la misma computadora que estén trabajando. Entrar básicamente se llama slido.com, slido.com, S de sol, L de Luis, I de Ignacio, D de dado, O de oca.com. Y ahí ponen el código que va a aparecer que se está proyectando en la esquina superior derecha, que se llama T142, ¿vale? A través de eso vamos a estar también interactuando y vamos a estar viendo pues algunas cosillas a trabajar. Entonces, justo para iniciar primero y para conocer un poco el perfil de quien nos acompaña, pues les agradecería si primero nos pueden decir o compartir
en qué institución laboras y de dónde nos acompañan, ¿no? Entonces, si pueden escribir de favor, se los agradeceremos. Recuerden, slido.com, T142 es la clave. Entonces, conforme vayamos avanzando en la presentación, su input, su insumo va a ser muy importante, porque con esto vamos a poder ir viendo qué es lo que, qué es lo que sucede y también algunos comentarios y recomendaciones suyos, ¿vale? Entonces, en lo que entran, y por favor exactamente ya tenemos una primera que nos está diciendo que viene de una primaria pública en Zapopan, la Urbana 891, del Centro de Atención Múltiple de Degollado, Jalisco. Entonces, mientras que es Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, Primaria Encarnación de Díaz, Jalisco. Entonces, así vamos a estar nosotros interactuando durante esta presentación. Entonces, intenten en la medida de lo posible no cerrar el Slido, tenerlo ahí a la manita. Y con esto vamos a estar viendo algunos comentarios y vamos a estar también viendo, digamos, teniendo un poquito más de cercanía entre los dos, entre ustedes y un servidor. Primaria San Marcos del municipio de Tonila, Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara. Bien, pues bienvenidos a todos y vamos a ver rapidísimo qué vamos a estar trabajando entonces durante este tiempo. Si ustedes se mantienen porfa en Slido, intenten no salirse, eso nos va a ayudar, ¿vale? Para que sea más fluido esto. Entonces, vamos a estructurar lo que vamos a trabajar el día de hoy en 4 grandes secciones. Una primera acerca de reflexiones iniciales, ¿no? De qué ha sucedido en este tiempo, que va a ser muy rápido. Lo que aprendimos a lo largo de este tiempo, digamos, de contingencia, de pandemia. Y sobre de eso vamos a tener que, o lo que yo les planteo es la posibilidad de repensar este tema de la evaluación del aprendizaje y con base en ello también después aterrizarlo ya en el salón de clases con algunas estrategias para la evaluación del aprendizaje. Entonces, esa es un poco la propuesta de lo que vamos a estar trabajando a lo largo de este tiempecito. Y pues vamos a iniciar por esta parte de reflexiones iniciales, si les parece. Entonces, esto nos va a servir un poquito como para enmarcar lo que ha sucedido, ¿no? Y pues yo creo que un primer punto que es interesante es hablar de qué fue lo que sucedió durante este tiempo de contingencia, ¿no? Que a veces yo digo que lo sentimos como un balde de agua helada, ¿no? Literalmente. Que de un momento a otro nos vimos ahí, ahora sí que arrojados a trabajar a distancia. Y entonces, pues surgieron yo creo que varias situaciones, ¿no? Alguna primera, por ejemplo, fíjense, desde los docentes, vean este comentario que decía este docente, decía, estimados estudiantes, de manera atenta me permito informar que la clase virtual se cancela debido a que no se manejara el aula virtual, ¿no? O sea, fue una situación yo creo que de imprevisto que todos empezamos ahí a tratar de ver la mejor manera de comunicarnos con los estudiantes. Sin duda, algunas de las, al menos en educación básica y educación media superior, lo que hemos visto en un proyecto de investigación nacional que estuvimos trabajando, es que el medio de comunicación más importante durante este tiempo, al menos parece ser el WhatsApp, ¿no? Sin el WhatsApp, la educación, el sistema educativo nacional durante este tiempo no hubiera funcionado, ¿no? Pero fue un proceso, digamos, complicado, ¿no? Pero también los estudiantes tuvieron algunas tareas y retos que tuvieron que enfrentar, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, tenemos 2 extremos que empezamos a ver también en esta investigación, ¿no? Las escuelas que lo que hacían, o los docentes que lo que hacían era literalmente trabajitis, ¿no? Y entonces los estudiantes ya no sabían por dónde iniciar. O del otro lado, ¿no? Los estudiantes que todo el tiempo estaban conectados, digamos, como en la computadora, ¿no? O sea, parecía más bien como televisión en lugar de que fuera escuela, ¿no? Entonces, estos 2 extremos fueron, digamos, complicados durante este tiempo. Y pues también las instituciones, inclusive también literalmente la Secretaría de Educación, ¿no? Se vio ahí también, o sea, tuvo, digamos, un momento de jaque, ¿no? A veces pensamos que quizá fue un poco más reactivo, ¿no? Que reflexivo, ¿no? Por ejemplo, con algunas alternativas que nos dieron unificadas como Aprende en Casa, ¿no? Pero pues fue lo mejor que pudimos encontrar en este tiempo, ¿no? Entonces, para iniciar con esto, me gustaría preguntarles rapidísimo,
en una palabra, no me pongan dos palabras, en una palabra así muy sencilla, muy directa, ¿cómo te ha ido durante la pandemia como docente o como educador? Con una sola palabra. Para los que no estaban conectados en Slido, acuérdense que pueden conectarse en slido.com y usar esta clave que es T142. O sea, aquí lo interesante va a ser que podemos platicar y podamos ver en una palabra, si pudiéramos, cómo nos fue, ¿no? Ya empezó a salir una primera que dice regular, ¿no? Otra que dice reto, ¿no? Luego también es interesante porque cuando hago este ejercicio de repente surgen palabras como muy distinto, ¿no? Palabras como de tipo, vamos a decirlo, sentimientos y sensaciones, ¿no? Fíjense, ya empezó a salir ahí preocupada, cansada, ¿no? Sin duda uno de los puntos que hemos visto es que ha sido esta parte del bienestar socioemocional de toda la comunidad educativa ha sido uno de los elementos quizá como más importantes que han empezado a surgir como elemento, digamos, como central de todo lo que se viene a continuación, ¿no? Y pues vean ahí justo que esta palabra reto parece ser que es una de las palabras, o parece ser que es la palabra que está más ahí como en el centro, ¿no? También ahí de repente se menciona otra, ¿no? Que dice ahí ocupada, ¿no? Difícil. Oportunidad también nos mencionan y esa empieza a salir también como una palabra bastante ahí presente, que es interesante también que lo veamos como una oportunidad, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que hemos estado viendo en esta investigación que estuvimos haciendo es que muchas veces los procesos que tuvimos como docentes, me incluyo porque yo también soy profesor, ¿no? Lo que hicimos fue adaptarnos a la necesidad, más que necesariamente innovar, ¿no? O sea, fue llevar lo que hacíamos en el salón de clases a alguna manera a distancia, ¿no? Entonces fue complejo. Estresada, ¿no? También sale, ¿no? Adaptación, ¿no? Bueno, entonces, con este primer punto de partida, me gustaría aterrizarlo un poco a ver qué fue lo que aprendimos. Y sobre de eso quisiera compartirles dos experiencias que tuvimos, ¿no? Previas del inicio de la pandemia, ¿no? Una primera que fue con estudiantes de licenciatura que se hizo con la Universidad Anáhuac, México, ¿no? Ahí hicieron un análisis micro cualitativo, ¿no? Que le preguntaban a las estudiantes cómo les fue durante este tiempo, ¿no? Y encontramos algunas cosas bien interesantes. Fíjense, las estudiantes, porque en su mayoría, bueno, prácticamente el 100% de las estudiantes de la licenciatura en pedagogía son de sexo femenino, daban como fortalezas el agradecimiento a los profesores por su esfuerzo adicional. O sea, reconocían esta parte del esfuerzo adicional y la capacidad de adaptación de los docentes, ¿no? Ahora, también hablaban de que los profesores fueron muy atentos a dudas. Pero por el otro parte decían que las áreas de oportunidad eran la alta carga de trabajo. Fíjense, empieza a surgir los criterios de evaluación poco claros y una retroalimentación deficiente. Surge como una de las áreas de oportunidad y la preocupación por el costo clase, ¿no? Y más allá de un sentido, digamos, como económico, también es del tiempo y de lo que estaban logrando aprender. Siguiendo con esto, decían también que, bueno, les había dado más tiempo para hacer otras cosas, por ejemplo, no había traslado, reconocían la parte de la flexibilidad y se fomentaba el aprendizaje autónomo. Pero lo que mencionaban es que se perdía la interacción, había mucha más carga de trabajo, de repente la distracción era mayor. Si se utilizaban diferentes medios de comunicación, o sea, si se pasaba del correo electrónico al WhatsApp a una plataforma, había, digamos, como confusión, mucho tiempo frente a la computadora o los celulares, mucha información y poco aprendizaje, fíjense, este está fuerte, y la falta de capacitación para el uso de las apps y poca motivación. Finalmente, en otro estudio, digamos, como más grande en la Ibero, ¿no? Este fue al inicio también de la pandemia, cuando les preguntamos a los estudiantes qué les gustaría a ustedes hacer o qué les ha gustado hacer durante este tiempo, digamos, como a distancia, fue interesante porque al analizar los datos encontramos que había tres tipos de estudiantes. Los que les llamaban los videoconferencistas, ¿no? Que prácticamente es, tú ponme el video, tú ponme aprende en casa, tú ponme lo que sea y no me distraigas, ¿no? Los que decíamos activos de aplicación, es decir, los que les interesaba hacer trabajos, ¿no? Ejecutar.
y los que les gustaba mantener como el diálogo, ¿no? Como tipo seminario, activos de razonamiento. Lo interesante es que el 30% eran activos de aplicación o de razonamiento. Y el 60%, casi el 70% eran videoconferencistas. O sea, alumnos que los que les gustaba, al menos en ese momento de la contingencia, era esta parte como más directiva. Y algo también que se empieza ya a relacionar y a aterrizar un poco con nuestro tema, ¿no? Que es la evaluación, es este dato que nos parece, bueno, que a mí me pareció como terriblemente revelador, ¿no? Que si yo divido a los estudiantes entre aquellos que les gusta más, por ejemplo, tener, por ejemplo, esta parte de, no, a mí dame cosas directivas, ¿no? Dame un video y lo veo y ya. Y otros que les gustaban más las actividades, algo más activo, interactivo, etcétera. En realidad no había diferencias en la percepción que tenían ellos del aprendizaje, dependiendo si eran más, digamos, como directivos o eran más de este tipo como activos. Lo que hacía la diferencia, y esto empieza a ligar con el tema de la evaluación, es la claridad y la cercanía que sentían o percibían los estudiantes para con los docentes, más allá del tipo de didáctica o del tipo de abordaje que se daba. Eso me parece que es bastante, bastante revelador y empieza a aterrizar justo en el tema de la evaluación del aprendizaje, ¿no? Me gustaría, en ese sentido, vamos a hacer dos conjuntos de preguntas. Una primera que me gustaría hacerles es, a su saber, ¿cuál ha sido el mayor reto durante la pandemia? ¿No? Y después vamos a preguntar específicamente de lo pedagógico, ¿qué ha sido lo más complejo durante este tiempo? Pues en la parte de cuál ha sido el mayor reto durante la pandemia, ahí hay 5 opciones que ustedes tienen que jerarquizar. La primera de ellas dice el acceso y uso a la tecnología, la adaptación o innovación a lo pedagógico o en lo pedagógico, el bienestar socioemocional de los miembros de la comunidad educativa, el trato y atención a los padres de familia y el trato y comunicación con las autoridades, ¿vale? Esa sería la primera gran como pregunta. Luego de eso va a venir específicamente de lo pedagógico, que ha sido lo más complejo durante este tiempo, y ahí les vamos a preguntar específicamente si ha sido la parte de planeación, la parte tal cual de concretarlo en el salón de clases o bueno, a distancia, la parte de la evaluación del aprendizaje o la parte de la reflexión docente, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, lo primero que empezamos a ver de las 3 personas que tenemos aquí ya que respondieron, 4 llevamos ahí, lo que nos dicen básicamente es, hasta ahorita parece ser que el mayor reto durante la pandemia parece ser que es en primer lugar, el trato y comunicación con las autoridades, seguido de el trato y atención a los padres de familia, luego el acceso y uso a la tecnología, luego la adaptación e innovación en lo pedagógico, más bien está al revés, disculpen ustedes. La más importante es el bienestar socioemocional de los miembros de la comunidad educativa, que ya pasó también a segundo lugar, el acceso a la tecnología y la adaptación o innovación a lo pedagógico. En realidad, siempre lo que sale cuando hago esta pregunta parece ser el bienestar socioemocional, por ejemplo, ese es uno de los elementos que parece ser como el más importante. Vamos a ver ahora específicamente de lo pedagógico que ha sido lo más complejo durante este tiempo. Y entonces ahí vamos a encontrar la parte, como les había dicho, de la planeación, ¿no? La concreción, el dar las clases, la evaluación del aprendizaje y los procesos de reflexión de los docentes. Entonces, para los que no estaban conectados, recuerden que pueden entrar para hacer la votación a partir de slido.com con T142, la clave, ¿vale? Entonces, ahí parece ser que lo más difícil, al menos ahorita de las personas que han contestado, es la concreción, la manera de dar clases y la evaluación del aprendizaje. Y la evaluación del aprendizaje ahorita ya parece ser que es el número 1, ¿no? Pues ahí comentarles que generalmente sí lo que encontramos es que la evaluación del aprendizaje es el punto de quiebre en este proceso de educación a distancia, ¿no? Y ahí con evaluación del aprendizaje
me gustaría que reflexionáramos ahora que vamos a pasar a esta parte de repensar la evaluación. Me gustaría que pensáramos que cuando hablo de evaluación del aprendizaje, no me hablo o no me circunscribo a la parte de la calificación. Que eso quizá es un punto que es bien importante porque ahí es donde a veces truena un poco lo que nosotros pensamos sobre la evaluación del aprendizaje. Cuando hablo de evaluación del aprendizaje me refiero a todo lo que está ligado, ¿vale? Y en ese sentido, esto nos aterriza justo para poder repensar la evaluación del aprendizaje, ¿no? De poder empezar a cuestionarnos acerca de la evaluación y específicamente en este tiempo a distancia, ¿no? Y es que fíjense, si ustedes ponen en particular memes evaluación en Google, saben que es un meme, ¿no? O sea, el meme son estas imágenes que tienen algo de texto, ¿no? Pero pues nadie va a hacer un meme de algo que no sea, digamos, como importante, ¿no? Los memes generalmente se hacen de temas que son relevantes o que nos llaman como personas. Si ustedes ponen meme evaluación, fíjense cuáles son los memes de evaluación que salen. No sale los memes que dicen, por ejemplo, ay, qué bonito me retroalimentó el docente, ¿no? No hablan de retroalimentación, de diálogo, de comunicación, ni mucho menos. Fíjense qué es lo que dicen. Dicen, ¿cómo vive la evaluación? Tu cara cuando ya te van a recoger el examen, ¿no? Y está ahí llorando. En clase, 1 más 1 igual a 2. En evaluación, 1 más 5 por 9 por 2 por 54 y hay la masa del sol, ¿no? Que comience el examen final y que la suerte siempre esté de su lado. Los veo muy contentitos. ¿Ya practicaron para la evaluación de hoy? O sea, ¿qué onda? ¿Evaluación sobre la evaluación? Cuando en el examen sale la misma pregunta que tengo en el papelito. Cuando dicen evaluación sorpresa y sale ahí la cara como de sorpresa, ¿no? A lo que voy con eso es que generalmente cuando se piensa de evaluación, y es una de las cosas que quiero empezar como a discutir con ustedes, y más en este tiempo de contingencia, cuando se habla de evaluación, generalmente lo que se está pensando es en esta cuestión, digamos, como de sanción, de calificación, de aguas porque te vas a equivocar. Cuando alguien nos habla acerca, por ejemplo, de evaluación, ¿no? Rara vez decimos qué padre nos van a evaluar. O yo les diría a ustedes más bien, ¿alguna vez ustedes pensarían qué padre nos van a evaluar? Me parece que no, generalmente no llegamos como diciendo, excelente, ya llegamos al tema, nos van a evaluar, ¿no? O sea, jamás hablamos en ese sentido. Y fíjense, quisiera compartirles 3 pequeñas narraciones de cómo viven la evaluación. Este es antes de la pandemia, ¿no? Y ahorita vamos a tener el input de ustedes de cómo se ha vivido la evaluación del aprendizaje durante este tiempo de pandemia. Pero estos al menos son 3 historias de evaluación para que contextualicemos qué significa evaluar cuando yo le pregunto a un estudiante. Fíjense la idea de evaluación que tienen. Los primeros 3 años de la primaria y el primero de secundaria los cursé en un colegio cuyo principal objetivo parecía ser el posicionarse dentro de los primeros lugares en las evaluaciones externas. Por consiguiente, intentaba inculcar en cada uno de los alumnos el sentido de competencia, constancia y excelencia. Para ellos, solo un 9 o 10 demostraba aprendizaje e inteligencia. Entonces, empezamos a ver que evaluación igual a calificación igual a competencia. Vamos a ver un segundo texto. Dice, los exámenes eran constantes y los que tenían mayor carga en la calificación final. Las tareas eran excesivas con la finalidad de que los alumnos no tuvieran tiempo de caer en malos actos y poder aumentar sus posibilidades de entrar a una universidad. Las respuestas en las actividades eran correcto, incorrecto, capaz, incapaz, ¿no? O sea, hablan de evaluaciones al final, ¿no? Y de, fíjense cómo es un tipo de retroalimentación que es, estuvo bien, estuvo mal, ¿no? Y finalmente este, que es uno de los relatos que más me llega, ¿no? O que más, digamos, como me sorprende, es, fíjense, en cada periodo, fuera de la dirección, se actualizaba el cuadro de honor, con las fotos, nombres y promedio de los alumnos de excelencia. A un lado se colgaba el cuadro de horror, con las personas con los promedios más bajos. El aprender se veía como una obligación, como una meta, no para enriquecer nuestro saber, sino para no tener nuestra foto en el cuadro de horror, para tener una buena calificación. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Y ahorita pueden empezar a escribir cómo ustedes han vivido el tiempo de evaluación del aprendizaje durante este tiempo de pandemia, que quizá
hay diferentes características. Pero si se dan cuenta, el tipo de historias que generalmente, yo con esto, literal, ¿de dónde saqué estas historias? Siempre cuando doy la clase de evaluación del aprendizaje con mis estudiantes de licenciatura o de posgrado, hablo acerca de cuál es tu relación con la evaluación del aprendizaje. Y ese es el tipo de relación que tienen con la evaluación del aprendizaje. Igual que en los memes, ¿no? El tipo de relación con la evaluación del aprendizaje suele ser una evaluación ligada a la calificación, ¿no? Ligada a decir, ¿pasaste o no pasaste? Ligada a cuestiones, digamos, como punitivas, ¿no? No necesariamente de cercanía con el estudiante. Entonces, ese es el tipo generalmente como de historias que uno ve cuando habla acerca de la parte de evaluación del aprendizaje. Ahora, agreguemos este componente de la pandemia y de la educación a distancia. Changos, esto se nos complica bastante, ¿no? Porque ahora tenemos todavía esta presión, ¿no? De cercanía con los estudiantes, de calificación, de la cuestión administrativa y demás. Fíjense algunas ideas que empiezan a compartir. Dice, con dificultades para desarrollarla de forma objetiva, tratando de emplear la retroalimentación. Incierto, evaluar que tiene el conocimiento y al llevar a la práctica el alumno logra el objetivo. Conflicto. Fíjense, esta me gusta mucho. Dice, más flexible, ya que existen diferentes alumnos, aprenden a su ritmo. Esto me encanta y se relaciona muchísimo con la manera en que empezamos a dar clases. Cierto o no que empezamos a flexibilizar muchas cosas, como por ejemplo las entregas o el tipo de entregas, ¿no? O la forma de comunicación. Algo frustrante, con pocos insumos para reconocer los avances. Sí, eso es muy fuerte, ¿no? Sobre todo cuando se dificulta la comunicación con los padres de familia y con los estudiantes, ha sido muy complicado. Con angustia, confuso, ¿no? Retroalimentación, subjetiva casi en su totalidad, ¿no? Dice, primeramente se han hecho dosificaciones de los aprendizajes, sustantivos si se lograron o no, o si están en procesos por medio de una lista de cotejo desde inicial, preescolar, primaria y secundaria. Preocupante de los que no envían. Y es que fíjense, en otra investigación que estamos haciendo, hay un dato que está bien fuerte, no sé cómo sea en el caso de las personas que están aquí, ¿no? Pero lo que encontramos es que solamente 3 de cada 10 docentes habían logrado el contacto con 80 o más por ciento de sus alumnos. Estoy hablando de una muestra de 300,000 personas. Entonces, eso está fuertísimo, ¿no? Y si lo vemos del otro lado, encontramos más o menos un 35% de docentes que no lograban tener contacto con sus estudiantes, ¿no? O sea, con más del 40% de los estudiantes. O sea, sí era una cosa bastante, bastante fuerte. Flexible pidiéndole a mis alumnos su autoevaluación. Confuso porque piden una evaluación que no se puede ejercer como lo solicitan, ya que hay tantas cosas que están por encima de las cuestiones académicas. Hay muchas situaciones humanas que no se valoran para saber qué hay en realidad. Este es, por favor, quien no haya puesto, ¿no? Este es un punto que ha sido nodal en este tiempo, ¿no? La parte de, ¿cómo se llama? La parte de pensar que la evaluación va más allá de la retroalimentación y de una calificación, sino que también interpela a la condición como personas, ¿no? Vamos a ver ahora rapidísimo, ¿no? Algunas ideas que se tienen en particular sobre la evaluación del aprendizaje. Y aquí lo que se les va a mostrar son 5 ideas que generalmente tenemos como docentes al momento de hacer evaluación del aprendizaje, ¿vale? Una primera que dice si la evaluación del aprendizaje es al final. Una segunda que nos preguntan y que tendrían ustedes que poner ahí es si la evaluación del aprendizaje se hace en un tiempo en específico, ¿no? Una tercera es si es estrictamente individual. Una cuarta es si se realiza a través de una prueba escrita. Y una quinta, si el resultado de la evaluación es una calificación, ¿vale? Entonces, la idea en este momento va a ser que ustedes puedan escribir, yo les pediría de favor que puedan escribir ahí si ustedes están de acuerdo, en desacuerdo con esas ideas, ¿no? Y vamos a ver después qué sucede. Entonces, voy a empezar a ver algunas de las respuestas, ¿no?
Entonces dice, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? La evaluación del aprendizaje es al final. Totalmente en desacuerdo, 80%. En desacuerdo, 17%. ¿Ok? 25%. Aquí lo que me importa es que sean completamente, ¿cómo se llama? Transparentes y honestos. No sé quién está contestando, entonces no pasa absolutamente nada. ¿Ok? ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones? Es un tiempo, se realiza en un tiempo en específico. Totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. ¿Ok? O sea, indeciso 11%. Está ahí interesante. Es estrictamente individual. Y ahí tenemos de acuerdo 18% y totalmente de acuerdo 9%. O sea, una cuarta parte de los que están contestando. Está interesante. Siguiente. ¿Qué tan de acuerdo? Es una prueba escrita. Totalmente en desacuerdo 73%. Y estamos indecisos un 7%. ¿Vale? Entonces ahí también está interesante. Bien, pues esos 5 elementos, esos 5 enunciados que les acabo de compartir, ¿no? Son en particular lo que hay un tuitero que se llama Harvey, que es investigador también, ¿no? Que él dice que esos son los 5 prejuicios que justo muchas veces tenemos como docentes en la evaluación, ¿no? Esta idea de que la evaluación se realiza al final, ¿no? De que debe de haber existir un momento en específico, de que sea individual y no colectiva, ¿no? De que aterrice en una prueba escrita, que en otras palabras le llamamos examen, y de que el resultado es una calificación. Y hay un sexto que me parece que es muy pertinente en este tiempo, que es que la evaluación no implica a la persona en todas sus dimensiones, ¿no? Y más en estos momentos me parece que la evaluación del aprendizaje nos interpela tanto como docentes, como estudiantes, como padres de familia. Muchas cuestiones de las que ustedes empezaron a hablar como de, es que no tengo información, ¿no? ¿Eso qué genera con ustedes? Que los alumnos no entreguen información, que no entreguen los datos y demás, o las evidencias de aprendizaje. Seguramente lo que hacen ustedes es que genera sentimientos de frustración, ¿no? Entonces, tanto al docente como a los estudiantes genera digamos, como sentimientos, ¿no? O sea, la parte de la evaluación nos interpela en muchos sentidos. Y pues bueno, para continuar justo con la discusión, ¿no? Y empezar ya a ir aterrizando, me gustaría preguntarles para qué en particular ustedes consideran que se debe de utilizar la evaluación del aprendizaje. ¿Para qué evaluamos el aprendizaje? Y ahí tenemos 4 opciones. Para certificar que los estudiantes han aprendido o no han aprendido, es decir, permitirles, por ejemplo, el progreso a un siguiente ciclo escolar o a una siguiente materia. Para rendir cuentas a las familias o a la escuela del rendimiento de los estudiantes. Para retroalimentar al estudiante o para retroalimentar al docente, ¿no? Entonces ahí va a estar interesante ver cuáles son los resultados. Y fíjense, parece ser que la función número 1 que se menciona es la retroalimentación al estudiante. Y recuerdes este punto ahorita que lo veamos, cuando veamos la última diapositiva, ¿ok? Cuando cerremos la sesión del día de hoy. ¿Por qué se los comento? Porque es interesante este punto de la retroalimentación al estudiante como una función de la evaluación del aprendizaje. ¿Okay? Y en segundo lugar, parece que mencionan la retroalimentación al docente junto con la certificación de que los estudiantes han aprendido. Ahora, si esto que ustedes me están mostrando aquí es cierto, si verdaderamente están ustedes poniendo de manera, digamos, como veraz, ¿no? Sincera la opinión, ¿no? Nos empieza a revelar una cosa que es bien importante. Por una parte, la idea de retroalimentar nos devela la importancia que nosotros tenemos de la cercanía y de los procesos de devolución al estudiante, más allá de la parte de calificación, ¿ok? Lo que quisiera con esto decirles es, empiecen a pensar, o me gustaría empezar a reflexionar con ustedes que la calificación o el dar una calificación es la peor manera de dar una retroalimentación para un estudiante. ¿Ok? Eso empecemos como a tenerlo aquí, a mascarlo y vamos a platicar en unos momentos por qué es eso, ¿vale? Ahora, esto es importante porque
cuando yo empiezo a pensar en cómo se hace una evaluación del aprendizaje, ¿no? El punto de partida siempre es para qué estoy evaluando. Cuando me dicen, por ejemplo, oye Luis, hay que hacer un proyecto de evaluación y quién sabe qué, el punto de partida siempre que yo pregunto es, bueno, ¿y qué quieres hacer con esta información? ¿Qué acciones puedes tomar? ¿No? Entonces, si me dicen, no, pues yo puedo hacer la opción A, la opción B, la opción C, ¿no? Como de acciones. ¿Qué es lo que hago? Toda la evaluación la anclo a esas finalidades para que el usuario final, ¿no? Pueda decir, ah, pues a partir de toda esa información y lo que me estás diciendo, las decisiones que yo puedo tomar con base en lo que te dije al inicio, pues la que más me conviene es la A o la B o la C. Entonces, el punto de partida siempre cuando estamos platicando de las evaluaciones del aprendizaje, siempre es esta parte de ¿para qué evaluar? Entonces, si ustedes me dicen, yo quiero evaluar para certificar el aprendizaje y no me metan esta parte de retroalimentación al estudiante y demás, ok, la manera de hacer evaluación es muy diferente a cuando yo estoy pensando en retroalimentación al estudiante. Entonces, vamos a pensar que ustedes dijeron que el punto de partida nodal es retroalimentar al estudiante, ¿no? Ese fue el punto 1 que ustedes dijeron. El punto 2, si no me equivoco, fue esta parte de retroalimentar al docente. Y el punto 3 fue certificar lo que el estudiante ha aprendido, es decir, esta parte de calificación. Entonces, si tomamos esto en cuenta, podríamos pensar las siguientes diapositivas de manera coherente. Y es que quería compartirles algo que es interesante, que es que la manera inclusive en cómo se habla de la evaluación del aprendizaje ha empezado a cambiar. Y ha empezado a cambiar justo porque va ligada también con esta concepción de para qué estamos evaluando. ¿Ok? Pues fíjense primero que antes nosotros, y de hecho así está titulada la plática del día de hoy, ¿no? Antes nosotros hablábamos de evaluación del aprendizaje, ¿no? Así nosotros hablábamos, o es como normalmente se menciona. Poco a poco, esta idea de evaluar el aprendizaje o la evaluación del aprendizaje ha ido migrando. Esta idea de evaluar el aprendizaje nos habla de que a mí lo que me interesa es simplemente certificar o rendir cuentas. Es decir, yo lo que quiero es brindar información sobre el aprendizaje. Por eso estoy evaluando el aprendizaje, ¿no? Poco a poco este término ha ido cambiando y se ha empezado a hablar de una evaluación más bien que es para el aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con esto? Y seguramente ustedes lo ligarán con algo que conocen, ¿no? Que se llama la diferencia, por ejemplo, entre la evaluación sumativa y la formativa, que desde los años 50 Michael Scriven había mencionado, ¿no? Entonces, esta pequeña diferencia, ¿no? Entre la articulación de este verbo y este sustantivo, evaluación y aprendizaje, de hablar de evaluación del aprendizaje a hablar a evaluación para el aprendizaje, nos refiere, en el primero, recuerden que lo que nos interesa es obtener información sobre qué se logró aprender y qué no se logró aprender. Ese sería equivalente a la evaluación sumativa. Ahora, cuando empezamos a hablar de la evaluación para el aprendizaje, en realidad ahí lo que estamos mencionando es que nos interesa hacer evaluaciones que mejoren el aprendizaje. Esa es la finalidad de la evaluación, ¿vale? De tal suerte que esa función primera que habíamos visto de obtener información para certificar y para rendir cuentas, la evaluación del aprendizaje, ahora se está empezando a hablar como más bien lo que nos interesa es que la evaluación sirva para la mejora del aprendizaje. ¿Y desde dónde lo puedo ver? Como docente lo puedo ver desde el proceso de retroalimentación a los estudiantes, como el proceso de retroalimentación para los docentes. Ojo, aquí empieza a emerger un primer problema. Si yo hago una evaluación, ¿no? Hago, por ejemplo, un quiz, hago un proyecto, hago lo que ustedes quieran. Y lo único que hago es devolver esa evidencia calificada o retroalimentada al estudiante. Pero a partir de eso no se toman decisiones para hacer modificaciones, ya sea para cómo nosotros enseñamos o cómo los estudiantes aprenden. Eso, véanle por donde quieran, pero se llama evaluación del aprendizaje. Entonces, aunque yo haga una evaluación continua, no significa que yo esté evaluando para el aprendizaje o que mi evaluación sea formativa.
que muchas veces eso es lo que sucede, ¿vale? Entonces, no que yo haga varias evaluaciones va a convertir que esa evaluación sea formativa. La única evaluación formativa o para el aprendizaje es aquella que sirve para que yo como profesor haga correcciones de lo que está sucediendo en el salón de clases. Y eso generalmente es lo que menos hacemos, ¿no? Y finalmente, una siguiente palabra que ha empezado a cambiar también el discurso de la evaluación es hablar de la evaluación como aprendizaje. Y esta es la que es más nueva y es la que menos ha estado presente muchas veces en este cambio de idea sobre la evaluación del aprendizaje. Porque aquí lo que se hace es pensar que el proceso evaluativo per se puede ser un insumo para el aprendizaje, para que el estudiante aprenda mejor. Por ejemplo, si yo al estudiante le comparto y le digo, mira, lo que me interesa que aprendas es A, B y C, y con los estudiantes en sus palabras, ¿no? O sea, no con este términos raros de aprendizajes esperados que vienen en los planes y programas de estudios, sino en sus palabras. El estudiante reformula lo que se quiere aprender y él mismo define junto con el docente cuáles son los criterios para ver, por ejemplo, que se está logrando los aprendizajes, ¿no? Y entonces inclusive agarra un producto de un año anterior de otro estudiante y entonces lo ve, lo analiza y coteja con base en los criterios que definió con el docente. El proceso de evaluación lo está haciendo tanto el docente como el estudiante mediado. No lo definió un docente en su escritorio, ¿no? Lo definió también junto con el estudiante y el estudiante le es más fácil comprender qué significa esta parte de la evaluación del aprendizaje. Entonces, la evaluación en sí mismo se vuelve aprendizaje. Entonces, estas tres, digamos, como palabras, han empezado a permear el discurso, ¿no? Y han empezado a hacer algún tipo como de modificación en lo que significa la evaluación del aprendizaje, ¿no? Yo les preguntaría sobre este punto, ¿no? ¿Qué tanto lo que nosotros hacemos en el salón de clases cae en una evaluación del aprendizaje, en una evaluación para el aprendizaje y en una evaluación como aprendizaje? Si yo les dijera, en realidad, si yo veo alguna de mis materias, evaluación del aprendizaje mía, yo creo que el 40-50% de las acciones que yo hago como evaluador de mis estudiantes caen ahí muchas veces. Porque lo único que hago es que me entreguen la tarea, la califico y se la regreso, ¿no? Eso es evaluación del aprendizaje. Ahora, cuando yo me detengo y les digo a los estudiantes, a ver, ok, hasta aquí, ¿no? ¿Qué va bien, qué va mal, qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Y les doy una siguiente oportunidad, por ejemplo, para que entreguen, ¿no? A eso le puedo llamar evaluación para el aprendizaje. Y esta parte, cuando yo co-construyo con los estudiantes, digamos, el proceso evaluativo, la evaluación tal cual se vuelve también evaluación como aprendizaje, ¿vale? No sé, Lucero, si andas por ahí, si en este momento quisieras hacer como una primera sesión como de preguntas y respuestas. Yo sé que todavía estamos como en la parte etérea, ¿no? Pero poquito a poquito estamos empezando a aterrizar y a ver algunas prácticas de evaluación del aprendizaje, ¿vale? Claro que sí. Bueno, mira, aquí hay una pregunta de una maestra que dice, ¿cómo puedo saber a ciencia cierta lo que saben o no mis alumnos? Eso lo vamos a empezar a ver justo ahorita, ¿no? Pero mucho se trata de obtener mucha información en diferentes momentos, pero sobre todo que esa información sea muy diferente, ¿vale? Si la información que tengo es, por ejemplo, del mismo tipo de evidencias de evaluación, si todo lo que pido siempre, por ejemplo, es tal cual, por ejemplo, siempre hago quizzes, ¿no? O siempre les pido que hagan un organizador gráfico de más, eso no me da un panorama acerca de, por ejemplo, el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, dos tips ahí es, obtén la mayor información posible, y segundo es que entre más diversas sean ¿cómo se llama? El tipo de evidencias de evaluación, eso va a ser lo mejor. Y aguas también. Cuando hacemos una evaluación, lo peor que podemos hacer es evaluar exactamente de la misma forma en que dimos clase. No que no sea bueno hacer esto, ¿no? Porque yo no puedo evaluar algo que no viene en el salón de clases o de la misma manera. Pero imagínense, por ejemplo, que ustedes le piden a un estudiante, ¿no? Que para ver, vamos a hablar acerca del proceso de independencia de México, ¿no?
Quiero que hagan un cuadro comparativo. Y eso lo hacemos en el salón de clases con ideas, ¿no? O lo hacemos, por ejemplo, les pedimos que hagan una lista y al final que nos los comparten por WhatsApp o algo así, ¿no? Si yo en la evaluación, digamos como final, lo vuelvo a solicitar exactamente lo mismo, pues en el primer momento que lo solicité fue un ejercicio de análisis. Pero si lo vuelvo a solicitar exactamente igual, eso se cae hasta memoria. Entonces, también ahí hay ciertas sutilezas en los procesos de evaluación del aprendizaje que no pueden ser exactamente idénticos. Entonces, es interesante. No sé si hay alguna otra que Sí, quieras hay, compartir. hay otra pregunta, Luis. Una maestra te pregunta, ¿la metacognición puede ser una evaluación formativa? La metacognición permite una evaluación formativa, ¿no? Y como vamos a ver también más adelante, es importante también obtener información de la parte metacognitiva de los estudiantes, porque esa es la que más informa a la evaluación para el aprendizaje, ¿no? O sea, si yo sé de qué manera los estudiantes están aprendiendo o no están aprendiendo, si yo conozco cómo conocen, me permite también a mí reflexionar sobre de qué manera puedo hacer correcciones. Entonces, quizá una de las fuentes más importantes para la evaluación formativa es la metacognición. Ahora, ahí, y empezamos justo a discutir algunas cosas, lo importante es hablar de que vamos a evaluar la metacognición, pero yo no sé qué tanto, por ejemplo, calificaría la metacognición, ¿no? O sea, evaluar es obtener información, retroalimentarla, ¿no? Pero como tal, generar, por ejemplo, una calificación de la retroalimentación, no sé qué tanto. Ok, De la metacognición, perdón. bien. Ok, nada más son esas preguntas hasta ahorita, Luis. Perfecto. Pues si quieren, seguimos. Vale. Entonces dice, vamos a pasar entonces del para qué evaluar al qué evaluar. ¿Ok? Y este es lo único que voy a platicar del qué evaluar, que de esta puede ser literalmente toda una charla gigantesca. Y después vamos a aterrizar ya al cómo evaluar, que es la masita del pastel, lo que nos interesa en este tiempo. Entonces, ya definimos el para qué evaluar, ¿no? Que vamos a evaluar del aprendizaje, para el aprendizaje o como aprendizaje. Pero ahora lo interesante sería pensar en el qué evaluar, ¿ok? Y en el qué evaluar, parecería algo nimio, pero no lo es. Parecería algo superficial, pero no lo es. Fíjense, no es lo mismo decir que yo estoy evaluando, y seguramente aquí los más veteranos recordarán, ¿no? Objetivos que competencias que estándares, por ejemplo, ¿no? Cada uno tiene implicaciones diferentes. Entonces, por ejemplo, objetivos, si ustedes recuerdan, los que tengan más tiempo en la docencia, ¿no? Cuando pedían esto de la famosa taxonomía de Bloom, ¿no? Que tenías que poner tantos objetivos, ¿no? Y para cada objetivo una actividad que le permitiera atenderla y una evidencia de evaluación, ¿no? Era muy sencillo, o sea, era mucho más sencillo que cuando evaluábamos competencias, ¿no? Porque en los objetivos, literalmente tú, como les decía, es objetivo, actividad, evidencia de evaluación. No hay pierde, ¿no? La habilidad que quiero desarrollar es una habilidad de análisis. Ah, pues generemos una actividad de análisis y una evidencia de evaluación de análisis. Ya no hay pierde, es muy sencillo. Cuando llegan las competencias, la facilidad de la vida se nos va. ¿Por qué? Porque la competencia, ¿no? Como seguramente ustedes sabrán, no es como tal una habilidad, ni un conocimiento, ni una actitud, sino la integración de los tres. Entonces, ¿de qué manera yo a través de una evidencia puedo tener información tanto de conocimientos declarativos como de habilidades cognitivas, como de actitudes de los estudiantes? Es terriblemente complejo. Y todavía más cuando dicen que las competencias, por ejemplo, requieren ser situadas o auténticas. Esto en castellano, ¿no? Es que deben de estar desplegadas en escenarios reales, ¿no? Y escenarios reales no solamente tiene que ser lo que pasa en la cocina, ¿no? O lo que pasa en la tienda. También lo que sucede en un laboratorio, eso es un escenario real, por ejemplo, ¿no? Aquí lo interesante es que las competencias en particular se evalúan no a través de conductas, como se hacía en la taxonomía de Bloom con los objetivos, que una conducta es, quiero hacer una habilidad de análisis, entonces desarrolla un cuadro comparativo. Entonces, un cuadro comparativo es una conducta que me permite a mí hacer evidente la habilidad de análisis, ¿no? Pues quiero saber comprensión. Pues ¿cómo se evalúa la comprensión de un estudiante? A través de la elaboración de analogías, ¿no?
Es decir, había conductas para cada objetivo. En el caso de las competencias no es así tan sencillo, porque lo que exigen es generar una cosa que se llaman desempeños. Entonces, un desempeño es todo esto que platicamos de la competencia. Es una situación, en la medida de lo posible, lo más real posible, que nos permita movilizar estratégicamente el conocimiento. Fíjense, si yo tengo un nadador, ¿no? Y al nadador le digo, oye, ¿sabes qué? Nada de crawl. Nadador, nada de crawl, ¿no? Nada de espalda, nada de pecho. Ahí yo estaría evaluando, digamos, por objetivos. Para que fuera competencias, yo tendría que ponerle, oye, aquí hay un mar abierto y está un poco picado. ¿Cuál es la mejor técnica para llegar a este lugar? Ahí tiene que movilizar estratégicamente el conocimiento. Y eso es lo que también complica la evaluación de las competencias, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Y finalmente están los estándares, sobre todo si aquí tenemos algún maestro, maestra, ¿no? Que evalúe, por ejemplo, segunda lengua, ¿no? Esto es generalmente lo que se hace, ¿no? Es definir básicos indispensables, ¿no? Lo que es etéreo en las competencias, en los estándares se definen básicos indispensables contra los cuales yo tengo que ver que todos los estudiantes lo logren, o de lo contrario van a poner en riesgo la progresión del aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí empezamos a dilucidar que no es lo mismo evaluar objetivos que competencias que estándares, ¿no? Implican diferentes cosas. Y también hay otro elemento que a veces está aquí en pugna, que es cuando evaluamos esfuerzo o evaluamos aprendizaje. Parecería que es sencilla la respuesta y en realidad no lo es, porque muchas veces aunque la recomendación suele ser que evaluemos el aprendizaje, muchas veces el esfuerzo covaría o el esfuerzo lo tomamos en cuenta para hacer una evaluación del aprendizaje, ¿no? Y por mucho que duela, ¿no? Tanto cuando pensemos en evaluar objetivos como competencias, como estándares, en todo se está diciendo que se evalúa aprendizajes. Nunca qué tanto, ¿no? Fue que le costó al estudiante lograr ese aprendizaje. Ahora, esto no significa que no pueda, por ejemplo, hacer diferenciación en la evaluación, ¿no? Que eso es diferente. Pero al menos cuando yo evalúo el aprendizaje, ¿no? O cuando yo tengo que hacer una evaluación, en realidad lo que tengo que focalizar es la evaluación de aprendizajes, más allá de esfuerzo. Que eso ya nos metemos en otro tema de equidad completamente distinto, ¿no? Que será tema de otra conversación. Y aquí esto ya vimos el para qué, vimos el qué evaluar y que hay algunas diferencias. Y ahora entonces vamos a empezar a aterrizarlo al cómo evaluar. Y en el cómo evaluar voy a iniciar rapidísimo con una frase que me encanta de un súper investigador de la Universidad de Barcelona que nos dice, dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus estudiantes. Del doctor Carles Monero Font. Y ahí siempre le agrego, ¿y qué aprenden tus estudiantes? Y es que esto es bien interesante porque las prácticas de evaluación, si tú quieres conocer cómo enseña un docente, agarra lo que hace para evaluar. ¿Por qué? Porque en la evaluación se pone lo que es más importante de todo. No se pone lo que es trivial o lo que se vio un día, que fue un comentario aislado. No. En la evaluación se pone literalmente lo más importante o lo que más importa para un docente. De tal suerte que una manera muy interesante de poder analizar, por ejemplo, quién es el docente, ¿no? Sería a partir de los procesos de evaluación. Y esto ya lo que nos permite es aterrizar en algunas recomendaciones para elaborar la evaluación. Y es que generalmente, ¿no? A nosotros lo que nos dicen es que cuando yo tengo que planear una clase, tengo que planear una clase en estos pasos. Primer paso, planeo la clase. Segundo paso, ejecuto la clase. Tercer paso, hago la evaluación. Eso es lo que nos enseñan en la normal, en la universidad, en las capacitaciones, en todos lados, ¿no? Y ese es uno de los primeros grandes dificultades que ha tenido el proceso evaluativo, ¿no? A esto los pedagogos, los normalistas le llaman el proceso de transposición didáctica, es decir, cómo el profesor ordena los procesos de articulación y de concreción de la materia o de lo que se quiere enseñar. Ahora, esta palabreja, ¿no? Se traduce en esto, primero planeo, luego ejecuto y luego evalúo. Y lo interesante cuando queremos repensar la evaluación es que repensar la evaluación requiere, como punto de partida también,
repensar la planeación. Y es que fíjense, lo que nos enseñan, ¿no? Muchas veces nosotros lo podríamos ordenar de diferente manera. Y a esto se le llama aprendizaje, esto se le llama planeación invertida o understanding by design en inglés, que es de donde se creó, con dos cuates que se llaman McTaggart y Wiggins, que los que nos dicen, y esto está más basado en enseñanza y aprendizaje basado en estándares, lo que nos dicen estos dos cuates es que lo peor que podemos hacer es empezar a planear las actividades de nuestra clase. Lo primero que tenemos que hacer, traten de seguirme el hilo a ver si me doy a entender, es empezar con definir cómo y qué voy a evaluar. Yo tengo digamos, como mi plan de estudios, mi programa, y el punto de partida, en lugar de definir cuáles son las actividades, es definir cómo voy a evaluar los aprendizajes. Ah, caray, pues ¿esto de qué me va a ayudar, Luis? Miren, si yo tengo primero las finalidades de mi materia y digo, estas finalidades aterrizan en estas 3, 4 grandes evidencias de evaluación que voy a recolectar a lo largo del mes, del bimestre, del semestre, etcétera, ¿no? Y estas me permiten a mí hacer evidente el aprendizaje de mi materia o de mi grupo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que en esas evidencias de evaluación tú estás priorizando qué es lo imprescindible que se lleven los estudiantes, de qué es lo necesario, de qué es lo bueno y de qué es lo deseable que se llevará. Entonces, imagínense, a partir de la definición de la evaluación, articular la planeación. Es decir, yo todas las actividades las voy a realizar ¿con qué finalidad? Con la finalidad de poder lograr los productos y evidencias de evaluación que estoy planteando al inicio. Eso cambia muchísimo el chip, porque entonces no es yo planeo, empiezo a ejecutar y al final veo qué es lo que se logra o no se logra aprender, ¿no? Y ya diseño la evaluación acorde a lo que se logró aprender. No, no, no. Aquí es, yo planeo y digo qué es lo más importante de evaluar y cómo se va a evaluar y a partir de eso concateno la planeación. Entonces eso me da una claridad. Eso, por ejemplo, para los tiempos de pandemia es terriblemente bueno, porque lo que me permite es priorizar. Y también, por ejemplo, si ustedes planean desarrollar un proyecto que les permite ser el ancla o lo articulador de toda su materia, esta lógica lo que les permite es pasar de pensar en hacer proyectos para la clase, donde tú dejas tareas y el niño va armando los proyectos, a si realmente ese proyecto es la evaluación que permite también desarrollar el aprendizaje. Entonces, pasar de hacer proyectos para mi clase a hacer de mi clase un proyecto, ¿no? Y el proyecto literalmente se hace y se desarrolla durante el salón de clases. Entonces, ese primer cambio de lógica permite poner ahí en relieve, ¿no? La importancia de iniciar planeando mi materia, no a partir de la planeación, sino de la evaluación del aprendizaje. Ahora, vamos a empezar justo a aterrizarlo un poco más, y esto también se va a relacionar con la pregunta sobre metacognición, ¿no? Sobre los diferentes tipos de evidencias, instrumentos que se usan para evaluar a los estudiantes. Ahí yo les pediría que, por ejemplo, dijeran, pues yo evalúo, por ejemplo, con participación, y le dan un enter, ¿no? Y también evalúo, por ejemplo, con exámenes, y le dan un enter. Y evalúo también, por ejemplo, con el diario de la educadora, y le dan un enter. Y evalúo también con portafolios, y le dan un enter. Entonces, aquí lo que me interesaría es ver cuáles son los diferentes tipos de instrumentos y evidencias de evaluación que ustedes utilizan para poder evaluar a los estudiantes. Entonces, ya empezó a salir uno primero, ¿no? Portafolio, ¿no? Pueden poner tantos como utilicen, o sea, pueden volver a participar. Entonces, aquí lo que me interesa justo es ver los diferentes elementos, exámenes, ¿no? Participación, rúbricas, lista de cotejo, participación, revisión de actividades, ¿no? ¿Qué otra más nos empieza a salir? Participación, ¿no? Fíjense, a veces ahí se me hace curioso el término de participación. ¿Qué significa en particular participación a veces, no? Lista de cotejo, rúbrica. Aquí alguien pone cómo evaluar cualitativamente. Proyecto, integrador, examen en línea con formularios y retroalimentación. Portafolio de evidencias.
piensen en todo esto que están poniendo y vamos a ver ahorita a continuación, ¿no? Si recuerdan, lo que empecé a platicar es la importancia de la diversidad de evidencias. Juegos, ¿no? Cuadernillos. Si yo solamente utilizo un tipo de evidencias, es lo peor que puedo hacer si yo quiero, por ejemplo, acercarme a la evaluación de competencias. ¿Por qué? Porque la competencia es bien compleja. Entonces necesito información de proyectos, de cuadernillos, de exámenes, de cuestionarios, de actividades, de observaciones, etcétera, ¿no? Entonces, un primer esquema que nos permite ver, por ejemplo, los diferentes tipos de evidencias de evaluación que puedo recolectar, ¿no? Para hacer inferencias sobre la competencia, es esta pirámide que hizo una investigadora que se llama Miller, que es una pirámide salida en los 90s, que en particular lo que nos dice es que para acercarnos a la evaluación de una competencia, necesitamos tener tres tipos de información. Información sobre si la persona sabe, información sobre si el estudiante sabe cómo, e información sobre si el estudiante demuestra cómo. El hacer tal cual es la competencia, ¿no? Entonces, fíjense, de las evidencias que ustedes pusieron, de sabe, ¿cuáles son las evidencias que más nos permiten conocer conocimiento declarativo? Ahí ustedes dijeron exámenes, quizzes, ¿no? Este tipo de cuestiones más, digamos, como cerradas, ¿no? Ahora, del demuestra, ¿no? Pues ahí están, por ejemplo, los proyectos, ¿no? Donde a mí me permite demostrar si el estudiante sabe aplicar lo que aprendió en un, digamos, como determinado espacio. Y el sabe cómo es quizá el más complejo, porque este nos habla justo de la parte de metacognitiva y nos permite articular el demuestra con el sabe. Entonces, el sabe cómo nos dice, ya el alumno ya lo demostró en un proyecto, pero el alumno sabe justificar por qué lo hizo, ¿no? Esa justificación de por qué lo hizo es la articulación entre sabe y el demuestra. Y esa en particular es la parte justo metacognitiva. Ahora, ahí lo interesante, y por darles un ejemplo, yo en una materia que alguna vez di, ¿no? O que sigo dando, en metodología de la investigación, ¿no? Yo sabía que la finalidad de esa materia era lograr que los estudiantes pudieran, uno, realizar un proyecto original de investigación y dos, que pudieran consumir productos de investigación, por ejemplo, artículos, ¿no? Libros, etc. Entonces, sobre de esa idea, ¿no? Si esas son mis grandes finalidades, lo que pensé después es, bueno, ¿qué evidencias yo puedo recolectar que me permitan a mí hacer inferencias de una competencia investigativa, ¿no? Pero que sea justo como competencia, ¿no? Como esta integralidad. Entonces dije, bueno, una primera cosa que puedo solicitar, que es el demuestra cómo, pues es tal cual que hagan un proyecto original de investigación. Una parte segunda, que es el saber, que no necesariamente, digamos, el saber va de la mano con el demostrar, ¿no? Con la habilidad y el conocimiento, fue tal cual una prueba de desempeño escrita, ¿no? No un examen, sino más bien una resolución de caso. Y en el saber cómo, lo que les solicitaba a los estudiantes era que me hicieran un manual para hacer investigación, no que me dieran sus apuntes, sino que reelaboraran los apuntes que tenían y a partir de cómo hicieron el producto final, me tenían que ir contando paso a paso cómo se hace un proyecto de investigación. O sea, ahí yo tenía tres grandes evidencias que abonaban a cada una de estas tres diferentes elementos, ¿vale? Entonces, si yo me quedaba nada más con el saber, o sea, piensen ustedes en los criterios de evaluación que utilizan, si se quedan nada más con uno de los niveles, están obteniendo una parte, digamos, una parcialidad de la competencia. Entonces, en la medida de lo posible, lo que hay que intentar es tratar de obtener información en diferentes partes. Y en ese sentido también, otra posibilidad que aquí nos permite, y ahorita termino esta diapositiva y damos espacio también a más preguntas si han empezado a surgir, es esta idea de Carles Monereo, nuevamente este esquema es de Carles Monereo, que nos dice que, por ejemplo, yo todas las evidencias de evaluación las puedo clasificar en dos ejes. Un primer eje que nos dice qué tan realista y qué tan artificial es la evidencia de evaluación, y un segundo eje que nos dice qué tanto la evidencia de evaluación es cercana a la comunidad profesional, a lo que les va a suceder a los estudiantes, o cercana a la comunidad educativa, es decir, a la escuela. Entonces, fíjense, ¿cuál es lo más realista y cercano a la comunidad profesional que yo puedo solicitar?
pues, la participación genuina del estudiante en algo que esté sucediendo en la comunidad, digamos, como en la comunidad real. Ahora, un proyecto, pues puede ser muy realista, es muy realista, pero puede ser un proyecto cercano a la comunidad profesional o a la vida real o cercano a la escuela. ¿Y cuál es, por ejemplo, lo más artificial y lo más cercano a la comunidad educativa que puedo solicitar? Pues pruebas tradicionales, un examen, ¿no? Los apuntes también, pues eso es totalmente artificial y cercano a la comunidad educativa. Entonces aquí la pregunta sería, si yo les volviera a pasar los dos esquemas, el de la pirámide de Miller, y este segundo, el de los cuadrantes de Carles Monereo, ¿no? Ahí la pregunta que me gustaría hacerles es, ¿qué tanto ustedes tienen evidencias de evaluación o instrumentos de evaluación de cada uno de los diferentes cuadrantes en este caso, o de cada uno de los niveles en este caso? Es decir, ¿tienen evidencia complementaria, ¿no? ¿Tienen evidencia que cubra el saber cómo y el demostrar? ¿Tienen evidencia realista cercana a la comunidad profesional, realista cercana a la comunidad educativa, artificial cercana a la comunidad profesional y artificial cercana a la comunidad educativa? ¿No? Esa es en una primera como reflexión. No sé, Lucero, si haya algunas preguntas en este momento. Sí, permíteme, Luis, mira, te pregunta la maestra, ¿la evaluación cualitativa cómo sería? La evaluación cualitativa, ¿no? Es justo más centrado en el proceso de retroalimentación de los estudiantes, ¿no? Más allá de la parte de calificación, ¿no? Entonces, justo ahorita lo que vamos a empezar a ver durante todo este periodo es ejercicios centrados en esta parte de la retroalimentación, más allá de la parte de calificación. Entonces, así yo creo que la podríamos empezar como a distinguir un poco, ¿no? Y aquí hay algo bien importante que a veces como docentes nos cuesta muchísimo trabajo porque buscamos la justicia en la evaluación. La idea de justicia en evaluación que a veces antes tenemos, ¿no? O antes teníamos, era la idea de una evaluación objetiva, justa, igual para todos. Y esa viene de una idea de justicia, ¿no? Donde justicia es darle a todos lo mismo, ¿no? Pero en realidad lo que hemos visto desde la sociología y demás, ¿no? Hasta la filosofía y después ha permeado la educación, estamos empezando a ver, por ejemplo, que la justicia no significa darle a todos lo mismo, ¿no? Significa más bien un proceso de diferenciación donde lo que tenemos que buscar es nivelar el terreno de juego. Hay personas que necesitan más apoyo por las condiciones de inicio y entonces justicia no significa darle lo mismo que a otra persona. Es decir, esta parte objetiva, dura, de evaluar a todos con la misma vara, poco a poco vamos viendo que no es justo, ¿no? Y entonces ahí es justo cuando la evaluación cualitativa empieza a tener más influencia, ¿no? Y donde la parte subjetiva de la evaluación empieza a ser más importante que la parte objetiva de la evaluación. En el salón de clases estoy hablando, ¿no? Entonces, poco a poco, la subjetividad, lo cualitativo, ha empezado a imponerse en esta parte objetiva, dura, ¿no? Unificadora. Ahí seguramente han visto este meme, ¿no? O esta imagen eh, que sale un pez, ¿no? Un elefante, un changuito y una jirafa, y sale ahí un profesor que les dice, súbanse a este árbol, ¿no? Y la evaluación es justa, ¿no? Y es objetiva porque es contra un árbol. Poco a poco, ¿no? Esa parte objetiva, cuantitativa, digamos, se ha ido, digamos, como eh, desvaneciendo en pro de esta parte más subjetiva y cualitativa. Y eso causa también mucho conflicto, no desde los docentes, sino también a los estudiantes y también a los padres de familia. Porque ahí los padres de familia piensan que no es justo, ¿no? Piensan no es justo que diferenciemos a los estudiantes y que algunos necesitan más apoyo que otros. Dicen, ¿por qué no apoyan a Juanito tanto como a Pedrito, no? Entonces, eso causa después conflicto. Y es también una parte de cultura que al menos al día de hoy no la tenemos resuelta por el sistema educativo que nos sigue pidiendo, por ejemplo, una calificación lo más científico posible, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, Sí, Lucero, o justo sigo sí. con esto. Mira, también dice, si tengo alumnos ausentes de los cuales no tengo evidencias ni producto, entonces, ¿cómo evalúo si no deben de reprobar y no han adquirido el aprendizaje?
Esto, o sea, yo aquí en este punto diría, pues es que no vas a poder evaluar en realidad, ¿no? O sea, si no tienes información de los estudiantes, no se puede evaluar. Pero evaluar, ya vimos que no significa certificar el progreso del estudiante a otro ciclo, ¿no? Es muy diferente. O sea, hay que distinguir esta idea de que progrese al siguiente ciclo escolar a la evaluación, ¿no? Entonces, en estricto sentido, tú no vas a poder evaluar porque no tienes información y es algo que ha pasado, ¿no? Y esto se refiere mucho, y a veces causa conflicto, pero hay mucha investigación al respecto, ¿no? Yo les sugeriría ahí en particular ver los trabajos de Felipe Martínez Rizo, ¿no? De la Universidad de Aguascalientes, que lo que demuestran es que la reprobación en muchos casos, ¿no? Causa más daño que el permitir, al menos en esas edades escolares estoy hablando, en educación básica, ¿no? Causa más daño que permitir que los estudiantes continúen al siguiente ciclo escolar. Eso al menos es lo que desde investigación se sabe, ¿no? El retraso causa inclusive propensión a la deserción, ¿no? Entonces, aquí estrictamente hablando, ¿no? Obviamente lo ideal sería tener comunicación con los padres, ¿no? Que nos pudieran dar esta información y demás, pero en realidad pues no lo vamos a tener, entonces no vamos a poder hacer una evaluación. Pero pues bueno, lo que se ha visto en la investigación y yo creo que retoman también las autoridades educativas es esta idea de que independientemente de si se pudo lograr o no justo esta comunicación con los padres de familia, es mejor en pro de evitar el rezago y también la deserción, sobre todo la deserción, ¿no? De los estudiantes, permitir el avance de los estudiantes a un siguiente ciclo escolar, que es completamente debatible, ¿no? Y que causa tensión en los docentes y en los padres de familia y en los estudiantes, sí causa, ¿no? Pero bueno, ese es un punto ahí importante a considerar. Bueno, y otra maestra nos comparte, dice, en la pirámide me baso con ella en la que identifico cómo realizan los procesos y cómo los comprenden. Ok, perfecto. Sí, es justo lo que permite también la pirámide de Miller, ¿no? Y articular la parte de ver que los alumnos sepan con ver que los alumnos, ¿cómo se llama? Ver que los alumnos sepan hacer las cosas. Ok, también nos comparte, la maestra dice, creo que es lo más viable que repitan año. Hay cosas que no están en nuestras manos, pero Secretaría ya dijo que no se repetirán. Sí, es un punto debatido que nos podríamos llevar toda una charla completa, ¿no? Me parece. Entonces, bueno, siguiendo si les parece, ¿no? Y aterrizando todavía más estas recomendaciones de evaluación del aprendizaje, nos lleva a esta idea justo del objetivo y de lo subjetivo, de lo cualitativo y lo cuantitativo. Y para esto, queridos maestras, maestros, me gustaría compartirles este dato que a veces recordamos que es de dónde se originó las calificaciones. Las calificaciones, créanlo o no, fue una copia que hacen los educadores, ¿no? Del sistema de evaluación de la industria de la carne, de la industria cárnica. Cuando ustedes ven, por ejemplo, a las reses, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? La calidad de la carne de esta res es premium, es A, B, C, D, E. De ahí sacan, ¿no? La idea justo de la calidad de las calificaciones y la posibilidad de utilizarlo también en el aprendizaje. Vean de dónde estamos tomando la idea de las calificaciones. Y luego todavía se trata de hacer un poco más científico, con la idea del uso en particular, disculpen ustedes, con la idea del uso particular de los números, ¿no? Los números lo van a hacer más exacto. Ahora, ahí hay un problema estadístico, ¿no? Que, digo, no es tampoco el tema que nos compete, pero en esencia el tipo de medición que nosotros estamos haciendo no es una medición como en las ciencias exactas, donde tenemos una regla, ¿no? Y donde nosotros podemos decir, por ejemplo, un objeto que mide 10 centímetros tiene el doble que uno de 5 centímetros, ¿no? O alguien que tiene 10 pesos tiene el doble de alguien que tiene 5 pesos. Y alguien que tiene 0 pesos, pues es que no tiene dinero, ¿no? Ahora, si lo ven ustedes en las calificaciones, por ejemplo, yo no puedo decir, alguien que tiene 10 sabe el doble que alguien que tiene 5. Y tampoco puedo decir, alguien que tiene 0 es que no sabe nada. O alguien que tiene 10 no es que sepa todo, ¿no? Entonces, algo que pasó justo con este traslado de las calificaciones tipo A, B, C, D, E
a los, ¿cómo se llama? A los números, es que perdimos precisión en la medición. Entonces, esta supuesta ganancia de la precisión y de la confiabilidad y de, ¿cómo se llama? Y de la objetividad, en realidad lo hemos estado perdiendo. Fíjense, si yo les dijera a ustedes, a ver, ¿les gustaría regresar o no regresar mañana al salón de clases? Si hay dos opciones, sí o no, lo más seguro es que si yo se los pregunto ahorita, al final de la presentación y al inicio de la presentación, todos van a decirme exactamente la misma opción. Si yo les pregunto, ¿qué tan de acuerdo están con esto? Totalmente de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Quizá alguien vaya a empezar a cambiar de decisión, pero en la escala, digamos, como la polaridad negativa o positiva. Ahora, si yo les digo del 0 al 10, ¿no? ¿Qué tanto tú quieres? Pues lo que va a pasar es que seguramente va a haber menos consistencia de, ¿cómo se llama? De las valoraciones. ¿A qué voy con esto? Entre más opciones existan, ¿no? En el sentido de calificación, obtenemos más información, ¿no? Porque hay más donde poder brincar, de 9 a 10, a 8, a 7, en comparación de A, B, C, D, que solamente tenemos 5 opciones, ¿no? Pero perdemos precisión. Entonces, esta idea de que las calificaciones son más objetivas, en realidad no. Y algo que es interesante también es que la confiabilidad que hemos visto en algunos estudios sobre las calificaciones es que la calificación que asigna un maestro generalmente va a oscilar en un intervalo de confianza, ¿no? Va a oscilar generalmente más o menos 1 punto o 2 puntos, dependiendo de cómo evalúe el docente. Es decir, si yo le pongo a un alumno un 8, entonces ese 8 en realidad podría haber oscilado en algún otro momento si el docente, por ejemplo, si el estudiante se hubiera, le hubiera entregado de otra manera, puede oscilar entre 9 y 7, ¿no? Y sin embargo es algo que seguimos utilizando al día de hoy. Entonces, esta parte de las calificaciones, poco a poco yo creo que se ha visto que se le está dando, no que no exista una devolución sobre el aprendizaje de los estudiantes, pero este énfasis en la exactitud de la medición, de la calificación y de la idea de justicia se ha empezado a refinar. De tal suerte que muchos, por ejemplo, ya hay países nórdicos, ¿no? Que ustedes saben que siempre los nórdicos van como muy a vanguardia en estos temas educativos, ¿no? Que, por ejemplo, ya no evalúan con calificaciones, ¿no? De hecho, hay una investigación bien padre que siempre cita Gabriela Loureiro y su equipo, ¿no? Que ella es una investigadora de evaluación del aprendizaje del Uruguay, que habla de un estudio, si no me equivoco, de Pakistán, ¿no? Donde tenían 3 grupos. Un grupo donde a los estudiantes les daban la calificación del trabajo que habían hecho, otro grupo donde a los estudiantes les daban la calificación y la retroalimentación de lo que habían hecho, y un tercer grupo donde les daban solamente la retroalimentación. O sea, ahí lo interesante fue que al comparar el rendimiento posterior, cuando les decían, da una nueva entrega, ¿no? Uno pensaría, pues a los que les fue mejor seguramente fue a los que les dieron la retroalimentación, el grupo que les dieron retroalimentación y calificación. Pues resulta que no. Resulta que los que les fue mejor fueron los que nada más les dieron la retroalimentación. Cuando tú le das la retroalimentación y la calificación al estudiante, el estudiante se va por la calificación y todo el ejercicio de retroalimentación parece como si se esfumara. Es una primera recomendación también que surge ahí, es la idea de cuando se hacen procesos de retroalimentación y de calificación, cuando van de la mano y se tienen que hacer ambos, lo mejor que se puede hacer es primero retroalimentar a los estudiantes, llegar a acuerdos, a cuestiones así, y posteriormente entregar las calificaciones. Si no, el estudiante no retoma la retroalimentación. Evidentemente, en este estudio que les narro, el equipo que le fue peor fue el equipo de la calificación, que nada más les entregaban la calificación. Es una calificación, ¿qué significa? ¿No? De profe a profe significa diferentes cosas. Por ejemplo, el Pedro Juan de matemáticas, si le entregas todas las tareas, te pone 10. Entonces, la calificación 10 significa entregó todas las tareas. La maestra María, ¿no? De música, ¿no? Depende de la interpretación de cómo lo haga y se compara al estudiante contra sí mismo o contra sí misma. O sea, ahí significa otra cosa completamente distinta. El profe Rogelio, ¿no? Que evalúa de otra manera, significa más bien el lograr los exámenes. Entonces, la calificación ni siquiera es, digamos, una tasa de cambio que se puede intercambiar entre las materias. Significa diferentes cosas. Entonces, esto nos lleva justo a aterrizar en algunas recomendaciones, ¿no? Del proceso justo de retroalimentación que parece ser como lo más importante, que de hecho las investigaciones con John Hattie, si ustedes han escuchado este
investigador australiano, ¿no? Lo que encuentra es que lo que más puede hacer efecto en el aprendizaje de los estudiantes es la retroalimentación, ¿no? Y al respecto, entonces, una de las primeras consideraciones que podríamos hacer, y que quizá es lo más difícil que nos pasa, yo me incluyo, es lograr una cultura del amor y del deseo y del abrazo al error. Fíjense, lo que más hacen los estudiantes cuando nos entregan tareas, cuando hablamos con ellos, cuando hacen cualquier cosa, es tratar de no equivocarse y de que el docente no vea el error. ¿Por qué? Porque si tú le entregas tal cual algo donde está mal, ¿qué es lo que pasa? Tache, ¿no? Estuvo mal, estuvo terrible. Entonces, el estudiante evita el error por naturaleza. Eso está en el ADN del sistema educativo. Y ese es un gran problema, porque el error es de donde nosotros tenemos que tratar de detectarlo para ver qué hacer. Pero si nosotros penalizamos en cualquier cosa el error, los estudiantes van a tener un miedo a poder decir, en esto me estoy equivocando, ayúdame. Entonces, el primer punto de partida que tendríamos que pensar es cómo en mi materia yo puedo fomentar una cultura del error, de facilitar el error, de que el estudiante quiere equivocarse, ¿no? Y esto justo nos lleva ya a aterrizar a algunas estrategias en particular para hacer evaluación. El último punto, y con esto vamos cerrando la sesión del día de hoy. Primer punto, y esto ha empezado a surgir muchísimo, ¿no? Y es algo que ha pasado y yo creo que ustedes lo han mencionado durante la presentación, que es Maslow antes que Bloom. Y después, una colega mía que se llama la doctora Ximena Chao, también ha dicho Maslow en Bloom, pero ahorita vamos a dejarlo en Maslow antes que Bloom. Si nosotros pretendemos que los estudiantes aprendan algo, primero tienen que estar bien ellos, ¿no? En la parte, piensen en Maslow, en esta pirámide de necesidades, ¿no? Primero deben de estar bien. En la parte, obviamente, alimentación, ¿no? Necesidades básicas. Y también la parte de estima y bienestar emocional. Si no lo están, ¿no? Va a ser imposible que nosotros pretendamos que logren algún tipo de aprendizaje, ¿no? Y sobre de esto, entonces, tendríamos que pensar que nuestros esfuerzos de evaluación, y más en este momento, si tenemos problema de que hay estudiantes que no sabemos qué han pasado con ellos, los estudiantes que se están conectando y que están con nosotros, lo peor que podemos hacer son prácticas evaluativas o de, ¿cómo se llama? O instruccionales que lleven al estudiante a no querer estar en la escuela. Es esta parte de tratar de abrazar a los estudiantes, de tratar de estar con ellos, ¿no? Para evitar, por ejemplo, esta posibilidad de deserción. Y en ese sentido, yo les diría que una prioridad de la evaluación del aprendizaje repensado, ¿no? Sería empezar preguntándonos si los estudiantes se encuentran bien. Si los estudiantes se encuentran bien, entonces, ok, nos encontramos bien, también yo como docente, y si se logra eso, entonces tenemos los medios para aprender y ya finalmente nos empezamos a preguntar si estamos aprendiendo, ¿eh? Pero eso es, digamos, como el prerequisito para hablar de la evaluación del aprendizaje, va a ser pensar todas estas ideas. Y bueno, algunas recomendaciones ya tal cual de la evaluación del aprendizaje con esta salvedad, ¿no? De la importancia de lo socioemocional, es primero, ¿no? Pensar en esta idea de que durante la pandemia hay cosas que se aprenden de la pandemia que son más importantes que el currículum oficial, ¿ok? Y muchas veces la evaluación se centra en el currículum oficial, que es lo que nos piden desarrollar, pero también tenemos que pensar en ver estos elementos que se han desarrollado durante la pandemia. Y en este sentido, si nosotros ahorita estamos viendo que hay complicaciones de conexión, de poder lograr la cobertura del currículum y demás, lo que tendríamos que estar evaluando serían aquellas cosas que ponen en peligro la progresión del estudiante en los siguientes ciclos escolares. Por ejemplo, yo sé que el siguiente ciclo escolar los alumnos van a ver X tema, ¿no? Y X unidad y X competencia, ¿no? Entonces, ¿qué de este año, si no lo saben, no van a poder aprender eso el siguiente ciclo escolar? Ese es el tipo de elementos que nosotros tendríamos que estar pensando, evaluar. ¿Qué es lo básico, indispensable? Y ya, ¿no? Un siguiente elemento que también es importante y que les recomiendo es esta parte de la cultura del error, ¿no?
algunas recomendaciones justo para esta parte de la cultura del error, de abrazar una cultura del error, es no tratar de darle tanta importancia a la calificación. ¿Okay? Enseñar a todos a retroalimentar, y esto es bien importante. Muchas veces decimos, es que como docentes, pues ¿cómo le vamos a hacer para poder retroalimentar a los 50 estudiantes que tengo? Yo, entre mis clases, yo tengo, creo que unos 80 estudiantes, o un poquito más, ¿no? Entonces, imagínense yo cómo le hago para poder retroalimentar a todos los estudiantes en todas las... Es imposible, ¿no? Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que poder soltar el poder de la retroalimentación de los pares y de los mismos estudiantes. Ahora, esto no se hace de la noche a la mañana, no es como de, le entrego el trabajo de otro compañerito y es como de, pues califícalo y ya. No, nosotros tenemos que modelarlo también. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren buscar que también los estudiantes mismos y el mismo estudiante se ayude a retroalimentar, por ejemplo, ustedes podrían emplear ejemplos de trabajos de otros ciclos escolares, darlos junto a los criterios de evaluación y hacerlo eso mismo un ejercicio que tengan que entregarles a ustedes. Y sobre eso después permitir que los estudiantes se autoevalúen, ¿no? O que evalúen a sus pares. Y ahí, por ejemplo, hay algunas estrategias chistosas que uno puede utilizar, que es decirles, si tú te evalúas honestamente y veo que se parece a cómo yo veo la rúbrica o cómo te voy a evaluar, te doy un punto extra, ¿no? Y los alumnos, como estamos en esta cultura de la calificación, son brutalmente honestos porque quieren encontrar realmente que sea lo más coherente con para lograr el puntito extra, por ejemplo. Ahora, otro punto muy importante es enseñar a todos a aceptar la retroalimentación, ¿no? La retroalimentación a veces duele porque lo que hace uno es, esta fue tu retroalimentación y por tanto tuviste 7, ¿no? Entonces, eso duele, ¿no? O sea, es un proceso que duele. Entonces, la retroalimentación, acuérdense, si van a hacer un proceso de retroalimentación, siempre que sea como sándwich, ¿no? Acuérdense, es lo positivo, lo negativo y lo positivo, ¿no? Cerrar siempre con este sándwich, ¿no? O sea, positivo, lo negativo y qué puedes hacer como para mejorar y lo positivo nuevamente, ¿no? Y un elemento también bien importante que a veces... Por eso me choca la palabra retroalimentación. Es que retroalimentación, retro, me suena al pasado, no me suena al futuro. Entonces, una cosa bien importante al momento de hacer retroalimentación es pensar que la retroalimentación debe darnos luz al final. Muchas veces, en lugar de hablar de retroalimentación, podríamos hablar, se oye horrible el término, pero podríamos hablar, por ejemplo, de una cosa que se llama retrofuturoalimentación, ¿no? O sea, que nos diga sí que hicimos al pasado, pero también qué podemos hacer al futuro. Y si yo le digo al estudiante qué podemos hacer al futuro, entonces tenemos que darle al estudiante de que nos los vuelva a entregar a futuro, ¿no? Por ejemplo, algo que me gusta a mí mucho hacer es, en un proyecto que vamos desarrollando durante todo el semestre, les voy haciendo retroalimentación y les voy llenando la rúbrica cada vez que me dan un avance importante. Y si la rúbrica, por ejemplo, ven que van a sacar 7, 6, algo así, les digo, esto no importa. Lo que me importa es la entrega final. Entonces, más bien, a partir de estas evaluaciones, ve si puedes hacer algo para mejorar y entregármelo después mejor, ¿no? Entonces, no me interesa en realidad la ejecución inmediata, sino el final, ¿no? Entonces, esa es otra idea, ¿no? Y en ese sentido también la retroalimentación, ¿no? Sí decirles justo que estos 3 elementos tienen que estar también cuando nosotros retroalimentamos, ¿no? Decir, ¿qué hizo el alumno? ¿Qué áreas de oportunidad tiene? Pero también qué puede hacer para mejorar. Importantísimo. Si las retroalimentaciones y los comentarios que hacemos y demás, escribimos, hiciste mal esto, pero no les decimos qué pueden hacer para mejorar, aguas, ¿no? Porque en realidad ese no es un comentario, esa no es una evaluación para el aprendizaje, eso es una evaluación del aprendizaje. Y hay un modelito bien bueno, lo malo es que está en inglés, pero bueno, se los comparto y se los traduzco ahorita en la presentación, que se llama el modelo de retroalimentación SE2R. En inglés, SE2R, porque es Summarize, Explain, Redirect, Resubmit. Por eso es SE2R, ¿no? Digamos que es la primera palabra de estas 4 palabras, la primera letra de estas 4 palabras. Entonces, por ejemplo, dice este autor, ¿no? Dice... Si tú quieres hacer una buena retroalimentación, la retroalimentación debe de primero summarize, resumir qué es lo que hizo el estudiante, explain, explicar qué fue lo que hizo bien y lo que hizo mal, redirect, redireccionar, decirle al estudiante qué puede hacer para mejorar y redirigirlo,
Y finalmente, resubmit, volver a entregar. Indicarle al estudiante cómo puede volver a entregar como tal la evaluación, la evidencia, ¿no? Para que pueda mejorar. Si no damos esta parte de redirect y de resubmit, insisto, lo que estamos haciendo es evaluación sumativa, no evaluación formativa. Y también por cuestiones de tiempo no puedo explayarme un poco en esto, ¿no? Pero dos sugerencias que les sugiero que busquen es esta estrategia que se llama la escalera del feedback o del ladder of feedback o de retroalimentación, que lo hace el Project Zero de Harvard, y este otro que se llama la rúbrica de un punto. Les voy a explicar brevemente de qué se trata. Muchas veces no sabemos, por ejemplo, a los estudiantes no saben cómo retroalimentar, ¿no? A sus pares o a sí mismos. Entonces, por ejemplo, la escalera del feedback o de la retroalimentación lo que nos dice es, siempre intenta, por ejemplo, a los estudiantes tienen que describir los trabajos de sus compañeros en estos 4 niveles. Primero tienen que describir si tienen dudas o clarificar porque no entendí algún elemento del trabajo. Luego pueden hacer valoraciones, ¿no? Los puntos positivos. Y luego pueden hacer ya tal cual como me preocupa o no entiendo esto o qué fue lo que pasó, como los puntos negativos, y a partir de ahí ser constructivos, sugiero. Entonces, por ejemplo, cuando demos la oportunidad de retroalimentar nosotros o alguien más, piensen, por ejemplo, en agregar estos 4 elementos. Y luego este otro que se llama la rúbrica de un punto, ya las rúbricas que normalmente veían ustedes que era cuadritos con llenado de cada uno de los cuadritos y demás, yo les sugiero más bien buscar esto de la rúbrica de un punto, ¿no? Que es una mezcla de una rúbrica, digamos, que contiene la parte cuantitativa, pero también brinda cuestiones cualitativas bien interesantes. En la rúbrica de un punto, lo que dicen generalmente es poner únicamente, por ejemplo, el nivel de desempeño que yo quiero observar en el estudiante. Entonces, aquí, por ejemplo, en medio se pone, si tú me entregas este proyecto, debe contar con esto que se debe ver así, con esto que se debe ver así, con esto que se debe ver así. Como normalmente haríamos los criterios de evaluación, ¿no? Y dejar abierta una columna a la derecha de sobresaliente y dejar abierta una columna a la izquierda que diga áreas de mejora. Entonces ahí, por ejemplo, lo que tú puedes hacer es, cuando estás haciendo la evaluación con la rúbrica de un punto, ves el trabajo del estudiante y si hay algo sobresaliente, escribes qué viste de sobresaliente, o si hay un área de oportunidad, escribes cuáles son las áreas de oportunidad. ¿Qué es lo que permite flexibilizar las rúbricas? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasaba de repente que hacía una rúbrica y no necesariamente los niveles de desempeño eran coherentes con lo que yo observaba. Entonces muchas veces decía, hoy es que sí, pero no. O sea, el nivel es más alto, pero no por esta razón que viene escrito en la rúbrica. Entonces, si ustedes hacen esto y se lo devuelven al estudiante, mantienen la parte cuantitativa de debajo, lo logra y excede, ¿no? Pero también les retroalimentan al estudiante qué significó, por qué obtuvo sobresaliente, por qué estuvo debajo. Y es personalizado. Esta la verdad es que es súper poderosa la rúbrica de un punto, se los recomiendo. Ya para cerrar y dar paso a ver si tienen algunas preguntas, comentarios que quisieran, ¿no? Me gustaría compartir con ustedes las 7 ideas claves que salió en esta revista, que es muy bueno, que se llama Liderazgo Educativo, ¿no? De la evaluación. Y las voy a leer y vamos a hacer como alguna reflexión rapidísima. Y dice, 1, evaluar es informar cómo vamos llegando a una meta. 2, si el error se aprecia, se usará la evaluación para el aprendizaje. Esto es bien importante, porque si el error me da miedo, voy a evitar equivocarme, ¿no? 3, la retroalimentación de un estudiante a un profesor es más poderosa que la de un profesor a un estudiante. Esta a veces confunde, ¿no? Y se refiere a esta idea, si ustedes se acuerdan que les dije, recuerden esta idea de que dijeron ustedes que primero retroalimentar al estudiante y después retroalimentar al docente. Fíjense, si yo retroalimento a un estudiante, el impacto que tengo al estudiante es de 1 en 1. Pero si yo permito que los estudiantes me retroalimenten a mí, es decir, a través de las evidencias de evaluación, a través de comentarios, a través de lo que sea, y hago modificaciones, esas modificaciones que tengo en mí van a impactar a todo el grupo. De tal suerte que, como dice aquí, la retroalimentación de un estudiante a un profesor es más poderosa que la de un profesor a un estudiante. Entonces, la evaluación del aprendizaje, a mí me gusta
pensar las finalidades, que la primera finalidad es retroalimentar al docente, porque tiene mucho más poder para poder llegarle a los estudiantes. Y en segundo nivel es esta parte de retroalimentar al estudiante. Ahora, ahí está importante ver si nosotros permitimos que la evaluación permee nuestra práctica, ¿no? Si yo recolecto información y nomás me enojo de los comentarios, pues no tiene sentido, ¿no? 4. Si damos retroalimentación junto con una calificación, los estudiantes no leen la retroalimentación. Entonces, si dan una retroalimentación, la retroalimentación la leen, toman acuerdos, qué es lo que va a hacer, y después entregan la calificación. La evaluación que sirve sucede cuando todavía hay tiempo para hacer algo. Este es súper fuerte. Entonces, el examen final en realidad no sirve. ¿Okay? El examen final, la evaluación final, no sirve más que para rendir cuentas o certificar. Pero las evaluaciones que sirven se hacen durante y sirven para modificar el aprendizaje o la enseñanza. 6. La mayor cantidad de retroalimentación viene de los pares y mucha es incorrecta. Entonces, si nosotros desdeñamos, no modelamos esta parte de la coevaluación, ahí tenemos un punto bien importante de posibilidad de información errónea, ¿no? Y finalmente, 7. Si los estudiantes no tienen claridad de qué aprenderán, la evaluación simplemente es seguir instrucciones. Si yo hago un proyecto y el alumno piensa que el proyecto es hacer un video, eso es seguir instrucciones. O sea, el alumno tiene que tener claridad de cuál es el aprendizaje que se quiere lograr. Pues bien, con eso cierro justo esta pequeña presentación. Tanto con Lucero, Mexicanos Primero, les comparto la presentación con mucho gusto y también ahí en el Twitter la comparto para que la puedan tener acceso. Y si gustan, pues damos algún espacio como para preguntas y respuestas, ¿vale? Nada más que no, el audio que... Perdón. Bueno, aparte de las preguntas y comentarios finales, un reconocimiento a los maestros y maestros que, pues, eso, que nos saludan y los comentarios que nos hacen. La maestra Sofía, la maestra María de la Paz, Gabriela González, Marta Beatriz, María Inés, Rosa María Villa, Miriam Fregoso, Yolanda Bernal, Marta Beatriz, Ariana Josefina, Luz María Enciso, Karen Moya, María Guadalupe, ahí voy, Itzania Rosas, sí, ahí voy, Mariana Espinosa y María Guadalupe dice, creo que lo más viable, bueno, ya lo había comentado, de que repitan año. Sandra Quesada, una opción de retroalimentación podría hacerse en videollamadas para apoyar en lo que la mayoría de los estudiantes tuvieran el problema de la realización de su actividad. Considero que es importante que ellos se sientan apoyados y que vean que pueden mejorar en su reflexión sin decirle estás mal. María de Jesús, realmente me encantan las ideas y la filosofía que están planeando. Es muy apegado a mi forma de trabajar. Mil gracias por ayudarme a tener más orientación de cómo hacerlo. Alma María, muchas gracias y excelente información. Karen, gracias por la exposición y los conocimientos que nos comparte el profesor Luis. Norma, gracias, todo entendible. Perla, ¿qué opinión tienes sobre la exigencia de algunos docentes que hacen a sus alumnos que se conecten en la videoconferencia y nombran lista? No, pues obviamente que no. Sí, Bueno, no, es difícil también como docentes porque obviamente, o sea, cuando nos toca trabajo sincrónico, ¿no? Pues obviamente uno, si cierran las camaritas, ¿no? Pues está feo, ¿no? O sea, estarle hablando a cuadritos. sí. Pero sin duda también, pues es una cuestión de invasión a la privacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí más bien es, lo que he visto para los que trabajamos con Zoom o con Teams, es más bien unirse ganando la confianza de los estudiantes y también como para irnos, como relating, ¿no? Como para irnos acercando. Muy bien.
Yolanda Bernal, muchas gracias, muy interesante y de fácil comprensión. María Guadalupe Larios, estoy de acuerdo que durante el proceso se va evaluando, porque sucede que cuando aplicas el dichoso examen final, resulta que no les fue tan bien, siendo que su proceso fue diferente. María Espinosa, muchas gracias, la información es muy buena y me deja ver que no estoy errada y sí me llevo más herramientas. Teresa Colín, muchas gracias por compartir. Itzia Rosas, Aurora Velasco Cambero, supervisora preescolar, agradeciendo por este excelente aprendizaje. Sandra Inés, excelente información, muchas gracias. Figueroa Carrillo, muchas gracias por esta conferencia que nos apoya para la situación de pandemia. Patricia, gracias por los nuevos conocimientos adquiridos y felicidades al conferencista Luis Medina por compartirnos su experiencia. Y gracias a mí. Gracias por la información muy clara y aplicable. Gracias por ampliar y reforzar nuestro conocimiento. Muchas gracias por orientar más de cerca el proceso de evaluación muy interesante y comprensiva. Muy agradecida por su conferencia, Heréndira. Encontré varias ideas que voy a poner en práctica. Luis Villegas, gracias por la excelente información. Me gustó mucho lo que dijo de los alumnos. Primero deben estar en sus necesidades básicas y su autoestima para tener mejores resultados en el aprendizaje. Excelente tema, muchas gracias. Excelentes herramientas para una verdadera evaluación. Muchas gracias. Excelentes aportaciones para concretar la práctica. Gracias. Eso es lo que nos dicen por Zoom y por Facebook. Daisy Guadalupe Juárez, gracias, muy buena información, excelente, dice Delia. Mariposa, excelente y buenas ideas. Mónica Hernández, me gustó los 3 puntos sobre el conocimiento, demuestra lo que sabe, es capaz de expresar lo que sabe y hace. Cintia, excelentes ideas. Jaime Guevara, excelente. Daisy Guadalupe, para la evaluación de estos alumnos ausentes, la directriz aparece en el acuerdo secretarial 25 de diciembre de 2020, regido por el diario, regido desde el diario oficial de la Federación. Daisy Guadalupe, cierto, cada docente evalúa y enseña desde su estilo de enseñanza. Y bueno, aquí nuevamente te felicita, te da las gracias la maestra Martina Canales, Ruth Alariz, buenos días, Araceli, buenos días, Claudia Hernández, desde la zona 160, Fidelina López, María Dolores, y bueno, ahora sí que dice el maestro Jaime Guevara que lo va a poner en práctica. Excelente información, me encantó la información, gracias por la experiencia y bueno, sí, vamos a compartir la presentación que nos va a dejar el doctor Luis. Excelente ponencia de evaluación, no solo para estos momentos de pandemia, pues son aplicables en todas las modalidades de evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buena información, excelente conferencia. Este momento es muy importante en este momento de pandemia en la evaluación. Muchas gracias por toda la información, excelente información. Excelente tema, gran aprendizaje, excelente información para ser más objetivos en el proceso de evaluar. Muchas gracias, excelente. Qué gran aprendizaje. Muchas gracias, ¿cierto? Ok. Bueno, pues ahora sí que te dan las gracias por todo y Edith Guillermina te manda saludos y te dan muchísimas gracias por todo. Bueno, pues aquí mismo te digo, Elvis, si nos pudieras dar un segundo taller, ya nos pondríamos de acuerdo para un segundo taller. Veo que los maestros están muy interesados y bueno, ya lo iremos agendando posteriormente. ¿Sí te parece? ¿Sí? Bueno, pues no sé si quieras decir algo para despedirnos. No, pues agradecerles de verdad su tiempo y por haber estado acá. Espero que algunas ideas sean interesantes y seguramente si se nos da en un segundo momento podremos ver algunas estrategias también más en concreto. Gracias a todos por su participación y bonita tarde.
Perfecto. Bueno, pues sí, muchísimas gracias al doctor Luis Medina por sus grandes aportaciones. Las estrategias que dejan pues son de mucho apoyo para todos ustedes. Y si gustan, pues damos por finalizado este taller. Muchísimas gracias, como siempre, por, por acompañarnos en sábado, en lugar que estén descansando, se están formando. Agradecemos mucho todos sus comentarios. Cualquier cosa que nos quieran comentar, pues estamos a la orden. El doctor Luis ya dejará todos sus dónde lo puedan localizar, su correo y demás, por si tienen preguntas ya directamente con él. Y pues agradecemos desde Mexicanos Primero Jalisco, mi compañero Ricardo, que siempre está aquí acompañándonos, mi compañera Fanny, que también lo hizo desde el chat de Facebook. Muchísimas gracias y gracias maestras y maestros y esperemos que les haya gustado y ya les estaremos informando sobre este segundo taller. Las constancias las constancias, si gustan, me pueden mandar por mensaje al 332-106-8253. Las constancias de asistencia yo se las haré llegar. Y muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Luis. Muchas gracias. Luego. Hasta luego. Gracias.